Hola, mira, esto te puede interesar. Al poco de entrar en WhatsApp, en principio voy a hablar de esta aplicación y posiblemente también pase con otras, o con esta red social. Me empecé a ver con bastantes grupos de chat. Entonces, pues, poco a poco, mi teléfono se fue llenando de mucha información, con lo cual ya no me respondía igual. Cada vez iba más lento hasta que al final no me tiraba ni para atrás. Bueno, descubrimos que para eso había que ir descargando las cosas del móvil. Entonces, la forma de hacerlo pues es en el ordenador. Para lo cual, pues empezamos conectando el teléfono con el cable al ordenador, y al conectarlo, pues como puedes ver, nos encontramos aquí. Este es el modelo de teléfono. Como hace poco que me he cambiado, no está muy lleno. Entonces lo abrimos y como hay una tarjeta de memoria, tengo puesta una tarjeta de memoria y también está el teléfono, este de aquí. Entonces el problema lo tenemos en el almacenamiento del teléfono, que normalmente con el teléfono anterior pues se me llenaba a tope. Ahora, como tengo más capacidad, pues tarda más en llenarse, pero aún así lo que pretendo explicar es lo siguiente. Entramos dentro y, como podéis ver, pues bueno, aquí el Android de CIM, tal cual. Venimos aquí a la última carpeta, la de WhatsApp, y nos encontramos, veis, ahí tenemos la carpeta de los media, donde tenemos pues todo lo que hablamos, las conversaciones que grabamos y enviamos por WhatsApp, pues se nos guardan aquí. Si podéis ver, en cada carpeta, pues aquí tenemos el mogollón. Esto es en audio. Si nos salimos, pues tenemos otra carpeta de vídeos, y aquí pues tenemos el mogollón. Claro, esto ocupa mucha memoria del móvil. Ya podéis ver que con cuantos más grupos tenemos, pues más se nos va llenando y más rápido nos quedamos sin memoria en el móvil, con lo cual va mucho más lento hasta que al final pues ya no nos funciona. La historia es que al poco tiempo me enteré de que podía poner en el WhatsApp, en el grupo, para que no me guardase los archivos, no se mostraran en galería. Claro, al no mostrarse en galería, desde el teléfono no puedo eliminar los vídeos, ni los audios, ni nada de esto. ¿Veis? Aquí tenemos otra carpeta de stickers. Y mira, aquí otro mogollón. Mamma mía. Mamma mía. Como podéis ver, esto se va. Aquí esto se va reduciendo, lo que quiere decir que que hacia abajo pues hay la tira cada vez más. Claro, este modelo pues tiene mucha capacidad. El anterior que tenía pues no tenía tanta ni por casualidad. Bien, estos los podría eliminar desde el teléfono. Si vamos a vídeos,
Estos de aquí serían los que podría eliminar. Entonces, desde el mismo teléfono puedo hacer lo que yo quiera con estos vídeos. Los puedo eliminar, los puedo compartir o lo que yo quiera. Como veis, pues hay bastante material, ya lo habéis visto antes. Pero al haberlos guardado para que no se vean en galería, lo que sí que no sabemos es que aquí tenemos esta carpeta que pone private, que, como podéis ver, son los vídeos que nosotros le damos la orden a WhatsApp de que no se vean en galería, con lo cual no podemos acceder a ellos. Y miraros el mogollón que hay también. Claro, últimamente yo lo que hago es hacerlo al revés, los quito y así desde la galería los puedo eliminar, los que no me interesan. En fin, solo quería deciros esto. A ver, ya que estamos, vamos a ver, luego también tenemos esta carpeta de Send, que, bueno, va bien para poder ir guardando los vídeos que nos interese mantener. Pero claro, esto desde el móvil no lo podemos hacer. Desde aquí, desde el ordenador, pues yo sí que puedo coger un vídeo y pasármelo a esta carpeta, a la de private o lo que quiera. Entonces es muy conveniente de vez en cuando conectar el móvil al ordenador y así poder gestionar todo lo que se nos va descargando, porque luego tenemos semejante montón de vídeos que lo que nos interesa no lo podemos encontrar. Y también lo que podemos hacer es, estos por ejemplo los quiero mantener, pues me los puedo coger, los corto, y para no perderlos, haciendo limpieza te puede pasar cualquier cosa, pues me salgo para afuera, salgo para afuera, salgo para afuera y vuelvo a salir para afuera y me vengo a la tarjeta, salgo del teléfono y me vengo a la tarjeta, y aquí, si vuelvo a entrar, como veis, tengo las mismas carpetas que en el teléfono, con lo cual me vengo aquí al WhatsApp, a media otra vez, a vídeos, y como veis aquí me voy guardando los que a mí me interesan. Y también pues tengo estas dos carpetas para organizarme. Entonces estos, como sí que no, estos los voy a dejar aquí afuera, cojo aquí y pego y ya lo tengo. Solucionado. Así con esto le quito también peso al teléfono. Bueno, y con esto pues nada más que compartiros unos abrazos.